Preocupa a nivel mundial la situación en Medio Oriente luego de lo que fuera el brutal ataque de Hamas desde Gaza a Israel, lo cual desencadenó una guerra que posiblemente escale a otros países y veremos si otras regiones. Para hablar del tema, el gusto de recibir una vez más a Guillermo Fernández, es licenciado en Relaciones Internacionales, analista político y socio fundador de la institución educativa Córdoba Global. Guillermo, gracias por acercarte una vez más a los Turenos. Muchas gracias, Seba, por la invitación. Bueno, tenemos aquí de fondo el mapa de lo que es Medio Oriente. Dame coordenadas y decime dónde se está ubicando este conflicto. Bueno, coordenadas específicas, no te las voy a poder decir, pero se ubica en este punto que es conexión entre África y Asia. Bien. Más que nada en lo que cultural e históricamente se habló del Levante, que incluye todo lo que es Siria, Líbano, bueno, y la región de Israel, Palestina y Jordania. Perfecto. Me voy a acercar al mapa, le voy a mostrar. Es aquí donde se encuentra Israel, donde está Jordania, Líbano, Siria y acá Egipto. Acá tenemos a pantalla ampliada lo que es Jerusalén, lo que es Cisjordán y Franja de Gaza. Tenemos otra placa, le voy a pedir al director, que ya tiene que ver con las primeras ocupaciones, según el pueblo judío, de estos territorios. Bueno, esta placa es bastante interesante porque acá estamos viendo lo que fueron las 12 tribus de Jerusalén, de Israel, mejor dicho, el pueblo judío, que se sentaron en la región y de la que se tiene registro, porque este periodo, a pesar de que es bíblico, se tiene un buen registro a partir de lo que fueron escritos egipcios, más que nada, y posteriormente romanos, de cómo fueron avanzando en la región. Y un dato que hay que tener como bastante importancia en este mapa es el del pueblo de los filisteos, que se ubica en lo que actualmente es la Franja de Gaza. Ese pueblo es el que deriva el nombre de lo que conocemos como Palestina. Bien, es decir, que uno de estos 12 pueblos judíos, los filisteos... No, los filisteos no eran judíos. ¿No eran judíos? Eran justamente el enemigo recítimo de los judíos en la región. O sea, no pertenecía a estos pueblos. No, y eran justamente la región que más luchó contra las tribus para mantener el orden. En general, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta la gran diáspora que se da en las épocas romanas, esa región se va a mantener bastante autónoma respecto a los reinos judíos, que estamos hablando de Judea o el reino de Israel también en sus momentos. Que es donde actualmente, decías, se encuentra la Franja de Gaza, exactamente. Que es donde está el epicentro del conflicto en este momento. Digamos también que este mapa, estamos hablando de antes de Cristo, y aproximadamente del siglo XVI a.C., se estipula que llegaron los judíos a la región, pero esta distribución poblacional se mantuvo hasta aproximadamente el 3 después de Cristo, que es cuando se da la tercera revuelta, o segunda, dependiendo cómo tomes la segunda revuelta, de Borja, el nombre aproximadamente, no lo recuerdo bien, esta de Bar Kokhba, mezclé los dos, en el cual los romanos, ya cansados de las revueltas de los judíos, destruyen la provincia de Judea y unifican la región creando la provincia de Palestina, que es la primera vez que se usa ese nombre en la historia. Y desde ese entonces se va a mantener esa provincia con ese nombre durante todos los imperios que gobiernan la región hasta la llegada de los británicos, que crean el dominio de Palestina y posteriormente la instauración del Estado de Israel. Muy bien, vamos a repasar, tenemos allí en placa algunos eventos, acontecimientos, tenemos rebeliones, guerras, declaraciones, intifada, y bueno, vos marcabas uno de ellos casi a principios, digamos, de los primeros siglos después de Cristo, de la declaración de Balfour, la guerra de la independencia. Esta fecha me parece importante porque 1948 es a partir del año del cual se considera Estado de Israel, lo considera, por ejemplo, la ONU, ¿no es cierto? Exactamente, es que en 1948 se establece el plan que ya venía de la época del protectorado británico, en el cual se estableció un 48% del territorio para los palestinos y un 52% del territorio para los judíos. Y uno diría, bueno, hay una disparidad de territorio, pero los judíos se llevaban un gran desierto totalmente infértil, que es la región sur de Israel. Entonces, había como un equilibrio. Sin embargo, en el 48, la Liga Árabe, que es la organización internacional que engloba varios países, que había sido fundada en el periodo entre guerras, tenía como uno de sus principios evitar que exista un Estado judío en la región. Entonces, le declaran la guerra a Israel, que en ese entonces no eran muchos judíos a lo que son ahora, representaban aproximadamente el 20% de la población en ese momento. Iban a la guerra en el 48 y los judíos terminan ganando, y es ahí cuando el plan de la ONU fracasa, porque los judíos obviamente empiezan a avanzar sobre el territorio que era Palestina en ese entonces. Ok, tenemos otra placa, ya vamos a, digamos, ahondar en un poco lo que es la evolución territorial.
Esto lo publica, vamos a hacer la aclaración, una persona, Sara, que es un usuario de Twitter, conocido actualmente como X, es del Líbano, vamos a hacer esta aclaración, y es un mapa que, por ejemplo, la comunidad judía es criticado porque se muestra los cambios de lo que es la territorialidad de Palestina, el pueblo judío, que está en blanco, y luego, a partir de 1948, lo que es Israel, que continúa en blanco, y vemos cómo ha ido cambiando. Vos decías, Guille, que hay 1948, es la fecha fundacional del Estado de Israel, y bueno, a partir de todos estos conflictos que vos mencionabas, ha ido, digamos, ganando terreno Israel. Exactamente, ha ido avanzando a medida que los conflictos. Cabe aclarar que de todos los conflictos que vimos, solo uno en Israel actuó ofensivamente, en la mayoría declaró que fue acción totalmente defensiva. Bien, es como decimos, primero recibió el golpe y respondió. Y después respondió. Okay. Es bastante a llamar la atención de que Israel siempre luchó en inferioridad numérica en relación aproximadamente entre 10 a 1, siendo la cantidad que son los árabes. Mencionabas otros países que estuvieron en conflicto, Egipto, Siria, Jordania, Líbano. Perfecto. Todos estos países no son países con poca población y participaron en el conflicto. Bien, vamos a la próxima placa porque ya tenemos el estado de situación actual, es el territorio actual. Acá nos acercamos para mostrar solamente, vení Guille conmigo, acá tenemos la Franja de Gaza, Cisjordania, Israel sería lo que está en bordó oscuro. Exactamente. Ya en un color más anaranjado es territorio ocupado por Israel. Bueno, este es un muy buen mapa de Europa Press. Y hay que aclarar, Guille, me parece, ¿no es cierto?, que Israel ocupa lo morado y tiene ocupación territorial en lo naranja. Sí. Pero lo que es más amarillo, que es el territorio palestina, en Gaza se encuentra Hamas, ya te pregunto por Hamas, y en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina. Exactamente. Que son dos formas de gobierno. Son dos formas de gobierno que están separadas. Usualmente la Autoridad Palestina es mucho más amistosa y busca trabajar. También cabe aclarar que no solamente vemos la región de Palestina, sino Siria. Lo que son los altos del Golán, se los quitó en la guerra de los 6 días a los sirios y todavía mantienen el control. No solamente tienen problemas con los palestinos. Bien. Y esto también te demuestra el avance sobre este territorio con un gobierno mucho más permisivo a la llegada de los judíos a la región. Mientras que en Gaza directamente hay un muro. Hay un muro que evita que uno pueda avanzar sobre hay que decir que Israel sobre Gaza tiene como una suerte de asedio que, digamos, distribuye a criterio lo que es la energía eléctrica, el agua, y creo que también hay un bloqueo marítimo, no solamente de Israel, sino también de Egipto. El bloqueo marítimo se extiende 11 millas náuticas a partir de la costa, donde, bueno, pueden estar en el mar en esas millas, se exceden y son objetivo militar. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver también un mapa de Europa Press, cómo fue el primer ataque. Desde Gaza, Hamas bombardea esta parte centro-oeste y sur de Israel y las principales urbes, Tel Aviv, Jerusalén. Ahora ya estamos en otra instancia donde, digamos, Israel ha ido con la ofensiva total, ha dicho el ministro de Defensa, hacia adelante. Pero te quiero preguntar antes, ¿qué es Hamas para quien nos ve? Bueno, Hamas en sí, dentro de Palestina, es un partido político. La cosa es que la forma en la que llevan adelante la política es a través de las armas, en contra de Israel. ¿Es un grupo terrorista? Visto por el punto de vista israelita, sí, y visto por casi todo Occidente, forman parte de un grupo terrorista. Pero si uno se pone específico y dice, bueno, si Palestina es un Estado, entonces Hamas es una organización política que está llevando a cabo una guerra contra otro. Sin embargo, la condición de Hamas y el no reconocimiento de Palestina como un Estado como tal, lo llevan a ser un movimiento terrorista. Bien. Una particularidad de este ataque actual que se está aparte, dando... perdóname que te diga, de acuerdo a los últimos hechos aberrantes, diría que ha infundido terror, así que le hace honor a la palabra terrorista. Es que Hamas va a esta idea de el exterminio del Estado de Israel. Y toda población que esté gobernada por Israel es israelita, por lo tanto tiene que ser eliminada. Es una limpieza, además de llevar adelante una reconquista del territorio. Bien. Hay que decir que con los bombardeos que hubo en Gaza, casi está irreconocible la ciudad. Se espera también, como hablábamos fuera de corte, que tal vez el ejército israelí ya avance territorialmente, es decir, militarmente. Se estaba previendo la posibilidad de dar un avance total sobre el territorio, ya que esta no es la primera vez que atacan con cohetes, ya las veces que habían sido en 2008 y en 2014, habían sido de la misma lógica, porque los judíos tienen el escudo
Sí, antimisiles, la cúpula de hierro. La cúpula de hierro, sí. Y para evitar que esta cúpula funcione totalmente, saturan el sistema. Entonces, llenan de cohetes y el sistema de la cúpula de hierro no puede interceptar a todos, algunos terminan cayendo y destruyendo. La particularidad de este es el rápido despliegue territorial sobre el territorio judío, porque, por ejemplo, en 2008 y en 2014, habían tratado de atacar por tierra, sin embargo, las guarniciones en los puntos de checkpoint de entrada y salida los contuvieron. Esta no fue la oportunidad y lograron abatirlos. Quedará de ver, Guille, si podés, brevísimo, si esto se puede expandir y escalar el conflicto, porque las últimas novedades era que Israel también había atacado los aeropuertos de Siria, en Damasco y Alepo, y si crees que pueden entrar otros jugadores, bola por el Líbano, Siria, Irán, Rusia y del otro lado Estados Unidos. El más importante que puede llegar a interponerse acá es Irán. Rusia está muy ocupada con Ucrania, como para realmente entrar en el conflicto. Puede que haya algo, pero en menor medida. Irán es el principal agente y ahí entraría en juego Arabia Saudita. Bien. Arabia Saudita que últimamente ha estado bastante tranqui respecto al conflicto de Israel debido a su amistad con Estados Unidos. Entonces, ahí está la situación. Sí, nos mencionaba en su momento un analista también como voz internacional, como Claudio Fantini, que el ataque de Hamas se produce los 50 años del Yom Kippur y en el marco de un acuerdo de Abraham que había firmado Israel con Emiratos Árabes Unidos y otro estado, y Bahrein más pequeño, con lo cual le preocupaba a Palestina porque si lo consideran Estado ya podían, digamos, avanzar negociaciones comerciales y dejar de reconocer a Palestina también como Estado. Ahí está un poquito también metido el tema de que Arabia Saudita se estaba acercando a Israel. Entonces eso puede que haya sido un evento que motive a Hamas a actuar ahora o nunca, más o menos. Bueno, quedo comprometido a hacerte una nueva invitación porque la verdad es muy complejo explicarlo en 10-12 minutos, un tema con tanta historia, más de un siglo de conflictos, disputas territoriales, religiosas e ideológicas, así que seguramente habrá más novedades. Muchísimas gracias, Guillermo Fernández. Gracias.